Bueno, Dani Alejandro Hoyos, de antemano agradecerte esta invitación a Semana para que nos hables acerca de este libro, El árbol de Guayacán, que vas a presentar en los próximos días. Quisiera comenzar, Dani, preguntándote eh, de las motivaciones para hacer este libro. Siempre te hemos conocido, obviamente, en tu faceta de humorista, en tu programa de televisión, pero creo que es la primera vez que te lanzas a escribir. Quiero comenzar preguntándote eso, ¿cuál es la motivación de alejarse, digamos, de los escenarios y sentarse a escribir para contarnos esta historia a partir, digamos, del recuerdo y de la semblanza de tu abuelo? Pues a ver, yo, digamos, a escribir no me dediqué, fue a publicar porque yo escribo desde hace 20 años, 25 años, escribo cuentos y escribo cosas. Esta vez me dediqué a publicar porque llevaba 6 meses como con la cabeza en la misma historia y con el mismo tema. A mí me dolió, pues fue un momento muy difícil para nosotros la muerte de nuestro abuelo, entonces como que escribía sobre eso, sobre la semblanza. Y cuando ya vi que tenía como algo robusto en el sentido literario, que a mí me interesa mucho esa búsqueda de la voz y el tono literario que yo quería y que quería mostrar, entonces ahí fue donde decidí pues empezar a buscar. Y las cosas pasaron que Penguin, la editorial, le mandé 3 capítulos, 4 capítulos, pasaron muchos meses, yo seguí escribiendo porque pues me gusta escribir y estaba pues con la historia y ya respondieron ellos que les interesaba mi libro y que querían publicar y bueno, afortunadamente ya estamos. ¿Qué se siente? Pues como yo siempre he escrito, sino que la gente no lo sabía, y nunca me había atrevido a publicar, que soy un tipo solamente respetuoso de la literatura. De hecho, mi libro pues no es gran cosa, hombre. Eso es una ópera prima que irá cogiendo forma con los lectores. Pero se siente, es como extraño la publicación. Lo otro no, porque lo otro siempre lo he vivido en la intimidad de mi casa y en la intimidad personal. Ya estoy escribiendo, siempre me la paso escribiendo cuando no estoy en un escenario, ¿cierto? O escribo comedia o escribo literatura. Y dependiendo del tema que me llegue, yo decido con qué tramitar eso, si con la comedia o con la literatura. Dani, ¿este libro sirvió de alguna manera para hacer el duelo que para las personas que perdieron familiares durante la pandemia fue tan difícil? Porque pues uno no se podía despedir de su ser querido por las mismas circunstancias en que estaba sucediendo todo. ¿Fue también o le sirvió a usted también de alguna manera escribir para intentar o terminar de hacer ese duelo? Claro, claro, fundamental. Todos tenemos formas como de tramitar nuestros dolores. A mí me sirvió mucho escribir, como te digo, después de que él murió, empecé a escribir y a escribir y a escribir mucho más del tema de él con el dolor ahí presente, ¿cierto? Después viene una corrección, ya una distancia, pero sí sirve mucho porque encuentra uno explicación a cosas, encuentra otras que no va, se da cuenta que otras no tienen explicación. El tema de la muerte es un tema constante en mi vida, digamos, la pregunta no por la muerte, sino por el dolor que nos genera la pérdida de un ser querido. Mi admiración también es un homenaje a él, es un homenaje a mi abuelo y a mi familia y a mi abuela, y mi mamita, a ellos dos por su vida en el campo. Es un homenaje a los campesinos, es homenaje a los campesinos, es un libro para el duelo, pero también me sirvió, como tú lo dices, sí, es un tema catártico. Todo la escritura es un tema que uno tiene que sacar. Si yo no lo hubiera sacado, yo me hubiera enloquecido, porque ahí estaba ahí latente. La escritura sana, Dani, con este ejercicio sientes que la escritura es sanadora también. Sí, es terapéutica. Yo no creería que sanadora, porque igual el dolor continúa con un poquitico más matizado. Es terapéutica en el sentido que te permite reflexionar acerca de un suceso determinado y es un encuentro con uno. Entonces, cuando uno está escribiendo, estás consultándote a ti mismo cosas
y estás queriéndote decir cosas y estás hablando contigo mismo. Es una forma yo lo veo como una forma de meditar. Para mí yo no soy capaz de tomar aire, ni meditar, ni respirar, sino que respirar como la gente del yoga, el mindfulness. Mi tema es escribir. Entonces, mi forma de meditar es escribiendo. Dani, en este libro uno siente que usted recoge como la rabia, la desesperanza, de alguna manera la incertidumbre que vivieron miles de familias en todo el mundo, millones de familias que se enfrentaban al infortunio de tener un familiar contagiado de COVID, que debe ingresar a un centro de salud en momentos en que de verdad no se conocía mayor cosa de la enfermedad, o sea, era una enfermedad Sí. todavía donde la gente andaba a tientas y los médicos andaban a tientas sobre la enfermedad. ¿Cómo recogió, digamos, todo ese sentir? ¿Usted habló con su familia? ¿Fue realmente lo que usted vivió? Eso que usted plasma allí, esa angustia, ese ver pasar el tiempo sin tener respuestas, ¿cómo, digamos, logró condensar todo eso? Pues ve, lo primero es lo que uno vivió, ¿cierto? Yo tomo lo que vivimos, lo que vivió mi familia, lo que yo observaba que veía mi familia. Y lo segundo es la investigación de lo que nos contaban los amigos, los contaba la gente cercana, lo que contaba la gente en redes, y hacer la investigación, documentarse, dónde empezó el COVID realmente, cómo funcionó el tema, cómo funcionaban los hospitales, cómo funcionaba eh, la gente con respecto a esta situación. Entonces, lo primero es sí, todo parte de una experiencia personal, es basado en eso, y ya después es la observación, es observar. Entonces yo decía, meter esto porque me parecía supremamente doloroso no poderse despedir de un ser que uno ama, me parecía un asunto de incertidumbre. Creo que eso fue lo más duro de la pandemia. Digamos que si el COVID hubiera sido una enfermedad, no sé, un dolor de cabeza, pero no permitía la despedida, hubiera sido más tramitable. Cuando tú metes a un familiar en una UCI y te lo entregan muerto, o te tenías que despedir por él por celular, que te lo prestaban, o no había alcanzado a despedirte, eso es un dolor que es muy difícil superar, porque el duelo se hace distinto, se hace diferente. Mm, Entonces yo quería plasmar como todo eso. Por eso yo te digo que esto es un homenaje a toda la gente que perdió a alguien en el COVID. eh, y la excusa, la línea es pues en la que se basa, que es la muerte de mi abuelo. En este libro, Dani, usted menciona en algunos momentos que obviamente la pandemia disparó, entre muchas otras cosas, muchas enfermedades de salud mental, situaciones de tristeza, la misma depresión, que son, digamos, situaciones que no han sido ajenas a usted. En esta época de cuarentenas y de encierro, ¿cómo vivió una persona que ha estado, digamos, como al límite de esas situaciones de salud mental? ¿Cómo lo vivió? ¿Cómo lo tocó a usted directamente en ese sentido? Si no fuera, lo voy a decir y va a sonar un poco egoísta, ¿cierto? Si no fuera porque mi abuelo se murió y porque y mi tía también y mi cuñado estuvieron en el COVID y mi primo, yo el tema del encierro para mí era una maravilla porque descansé de tanto viajar, descansé de tanto trabajo, de tanto trabajo afuera, que yo viajo mucho. Y yo vivo en una finca, entonces yo estaba en unas condiciones muy distintas al resto. Me atormentaba mucho ver la gente sufriendo, eso sí, me atormentaba mucho ver que la gente no tenía para comer, o sea, como qué iba a pasar con el mundo. Eso a mí me dolía mucho. Pero si yo me alejo de eso y soy un poco egoísta y poco empático, digamos que a mí la pandemia y quedarse en casa me parece una delicia, porque yo amo estar en mi casa. Hay gente que le pica la casa, pero yo amo estar en mi casa, entonces me decía, quédate en casa, pues no tienes que decirme eso, porque yo amo quedarme en casa. Me dolía mucho ver la gente sufriendo y sin trabajo y como en esa angustia de incertidumbre y qué va a pasar con el mundo y planear por meses, no, este mes sí, pero el mes no sabremos, nos volvieron a cerrar. Bueno, entonces ya sigue para el otro mes y así, o sea, era muy complejo ver
el mundo de esas circunstancias, pero tanto el encierro no, yo fui muy tranquilo, además tengo una pareja maravillosa, entonces con Carolina nos entendemos muy bien en ese sentido. ¿Y cómo ha sido manejar ese tema de la bulia? No es no es una enfermedad, digamos, muy común de la que hable mucha gente. Pues ve, lo que pasa es que yo pues soy un relajado ya con eso, yo voy a terapia, entonces mucha gente no la vive y no sabe que la tiene y tienen sus problemas ahí, no van, yo voy a terapia, entonces yo simplemente voy a psiquiatra tranquilamente, consulto, vivo bien, estoy tranquilo, desde que uno descubrí que si uno come bien, duerme bien, entonces no pasa nada. Hace mucho tiempo, digamos que yo estoy estable mentalmente, diríamos, pareciera que no estaba mentalmente antes, pero digamos de emocionalmente, esa es la palabra, emocionalmente estoy estable hace mucho tiempo, hace 4 años, 3 años. Bajé mi carga laboral, le di prioridad a otras cosas, a la familia, por ejemplo. Una de las cosas que me duele, y por eso estaba el libro, volviendo al libro, y es que pues yo tenía a mi abuelo vivo y mi abuelo estaba muy vital, muy tranquilo, muy lúcido, y la idea era disfrutarlo más, ahora que ya había tomado esas decisiones de cambio de vida. Entonces eso es un poquito doloroso en ese sentido de que se haya ido. Ujú. El humor le ha servido, digamos, Dani, para paliar un poco eso, porque es en la obra, digamos, que incluso entiendo que usted todavía está recorriendo el país con ella, en la obra usted habla un poco de eso, de cómo el humor también ha sido una vía que usted encontró para desmarcarse, digamos, de esas situaciones que estaba viviendo. Sí, el humor es un, el humor tiene dos características en este sentido, y es la distancia y el tiempo. En la distancia que uno toma, por ejemplo, yo con lo de mi abuelo todavía no puedo hacer humor porque no he tomado la distancia suficiente con respecto a ese acontecimiento. Es decir, no ha pasado el tiempo tampoco. Posiblemente más adelante lo pase el tiempo. Entonces, el humor sirve como catarsis. Como te digo, yo soy una persona creativa. Eso es principalmente lo que yo soy. Entonces, cuando llega un tema, llega algo, lo que busco es cómo es la mejor forma de tramitar esto, de contar esto. Entonces, cuando yo dije, yo tengo que hacer algo de salud mental, dije, la mejor forma es el humor, no escribir un libro de salud mental, porque ya hay muchos libros de salud mental, ¿entiendes? Entonces yo dije, bueno, esto de salud mental lo hablo con Suso. Y esto de la ausencia que me generó y el duelo y mi homenaje al campesino y el COVID, lo hablo con la literatura. Dani, en ese sentido, eh, ¿cómo logra, digamos, aparecer esta figura de Suso? Digamos, usted ya lleva muchos años haciendo el personaje, pero casi que Suso es como un alter ego suyo. Y la gente que lo conoce dice que usted tiene muy diferenciados esos, o sea, ese personaje de usted, casi que usted no hay maneras de comunicarse el uno con el otro. ¿Cómo nace en medio de esa necesidad de hacer humor este personaje de Suso y todo lo que ese personaje representa, que es muy distinto como usted en realidad? Suso nace en Tutucán, en un parque recreativo que se llama Confama. Pues de un parque recreativo que se llama Tutucán, de la Caja de Compensación Confama. Ahí había unos actores. Yo me presento allá, hago un casting y nace como uno de los personajes del pueblo. Dirigido, guiado por Humberto Zapata, que era el director de los personajes de Tutucán, a quien debo mucho, y mis compañeros de Tutucán. Ahí nace el personaje, un elenco, y tocaba hacer humor, o hacer el personaje. No tocaba hacer humor porque cuando yo llegué no estaba tan enfocado en humor, fue tiempo después. Tocaba hacer el personaje desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y fue una escuela bien bonita y la que recuerdo con mucho cariño. Ujú. Digamos, cómo ha logrado desmarcarse del personaje. Entiendo que a usted no le gusta mucho como que combinar o que en No, la lo que calle pasa todo el es tiempo le digan Suso, sino que que yo no soy tiene Suso. muy Es que, diferenciado mira, el personaje. es como si a Andrés Parra le hubieran diciendo Pablo Escobar, ¿entendés?
Es como si no sé, Mario Moreno no era Cantinflas, Chespirito no era el Chavo. La gente dice, ah, ya va el Chavo, pero era un personaje. Suso tiene otra vida, otras cosas, y el día de mañana puede decir, yo no hago Suso porque es que es un papel. Es un personaje que en algunas cosas pensará igual a mí, en otras hablará con el mismo tono de voz, tenemos la misma estatura, pues, digamos, obviamente, pues lo represento, ¿cierto? Pero yo he tenido claro que yo no soy el personaje, eh, que es una representación que yo hago de un personaje que yo creé, punto. Es lo mismo que si yo hiciera, yo no soy el libro, eh, el libro es El árbol de Guayacán y es un libro, y yo no soy ese narrador. Hay muchas cosas de ese narrador de ese libro que no las diría yo, que no las pienso yo. Es como cuando Fernando Vallejo escribe El Desbarrancadero. Ese Fernando Vallejo del libro no es Fernando Vallejo el escritor. Ese es un personaje que hace parte de la novela y es el narrador de esa novela, pero ese Fernando es muy distinto. Entonces, eso yo lo he tenido claro siempre, que además pues me hubiera enloquecido pues haciendo Suso a toda hora y siendo yo Suso y entonces pienso como Suso. Entonces, no, yo tengo muy Pero claro hay que... cosas que tiene el personaje que usted no tiene, ¿no? Entiendo que Ah, usted sí, no, es mucho claro. más tímido que Sí, no, Suso, no. Suso es más lanzado, Suso no teme echar un piropo, Suso no teme ser imprudente. Entiendo que Dani es muy distinto a ese Suso. Sí, en muchas cosas sí, en otras no tanto, pero no, ¿cómo te explico? Yo no creé el personaje pensando en mí, el personaje pensando en una foco de un personaje y ya que en eso coinciden algunas cosas o sea desligado de algunas cosas, maravilloso, porque eso es lo que se crea. Yo soy una persona mucho más seria en mis cosas, soy muy casasola, muy tímido, soy muy temeroso con mucho público, soy muy de mi casa, soy poco rumbero, pues cero rumbero. Eh, digamos, solo me gustan cuatro cosas en la vida y es fútbol, salsa, literatura, comedia. Esos son los temas que me gusta hablar. No tengo ni idea de carros, no tengo ni idea de reggaetón, no tengo ni idea de lo que están escuchando en las redes sociales. Eh, pero Suso es un personaje distinto, o sea, que yo lo pude haber creado con características que sean iguales a las mías. Ujú. Entiendo, Dani, que antes del humor usted hizo un montón de oficios, vendió cosas en la calle, fue incluso árbitro de fútbol. ¿En qué momento usted cambia, digamos, como los madrazos de las canchas por las risas de la gente? ¿En qué momento usted decide que su camino es el humor? Cuando entré a Tutucán, cuando entró a Tutucán, yo digo, pues hombre, yo veo un talento que yo tenía, yo lo veo y veo la reacción de la gente y veo que a mí me gusta ver la gente feliz. Creo que la misión de mi vida es transmitir emociones con mi trabajo. Entonces yo veo que la gente era feliz y que la gente se alegraba y que yo podía generarle eso. Y dije, no, vamos a profesionalizarlos en humor. Y empecé a leer, entonces, porque me gusta mucho leer, empecé a leer a Freud, con el chiste de la relación con el inconsciente, a Henry Bergson, a autores, a ver a Lelutier, a ver humoristas y a profesionalizar el, la labor de ser humorista. Y ahí fue en Tutucán, lo recuerdo muy bien, y es por ver a la gente feliz, digamos, con mi trabajo. Entiendo que en algún momento su abuela intuyó que usted tenía como esa facilidad de hacer reír a la gente. Eso también lo marcó de alguna manera, como esa bendición de su abuela frente a esa facilidad que usted tenía desde muy chiquito. Digamos que sí, mi abuela paterna, más que intuyó, era que a mí me gustaba verla feliz a ella. Entonces yo le hacía imitaciones, le contaba chistes y contábamos chistes ella y yo. Entonces es muy distinto porque es mi abuela paterna y mi papito y mi mamita paternos son los del libro. Ellos eran mucho más serios y mi abuela paterna
era seria, pero era, contaba chistes y era más de espectáculo. Entonces sí, con ella exploré mucho más, le encantaba que yo imitara a mis tíos, a mis tías y a la gente, y a las amigas de ella que iban. Entonces digamos que con ella me sentía suelto en ese sentido. Exploraba mucho eso y con ella viví como con esa conexión. Yo siempre he tenido mucha conexión con mis abuelos y con mi familia, siempre he sido muy familiar, entonces con ella disfrutaba mucho eso. Me acuerdo de sus chistes de había una vez, sentarnos a rajar de la gente, y a ella le encantaba como yo imitaba, entonces era más por verla feliz a ella. Ujú. Y ese abuelo del que usted nos habla en este libro, digamos, ¿cómo vivió con usted este momento de brillo? Digamos, cuando usted ya alcanza esta figuración con este personaje que le ha traído tantas cosas, ¿cómo vivió usted eso con él? Papito era muy tímido en eso. Para mí, él lo veía como yo lo veo y que me parece maravilloso, como un trabajo normal. Entonces él nunca era como, mi nieto es famoso, no, no lo trasnochaba ni nada. Simplemente, de hecho, él en Tuango decía, cuando le decían, oiga, que usted, que es el abuelo de Suso, sí, pues hace tiempo no lo veo. Él decía, porque es que me empiezan a pedir cosas, me empiezan a decir, y son, mi mamá y mi papá, mi mamá y mi abuelo, el papá de ella, son muy bajo perfil, era muy bajo perfil. Mi mamita también es muy bajo perfil, o sea, no. Cuando él me veía por televisión, decía, sí, se sale por televisión, pero es que para mí usted es Dani, entonces es un Dani de trabajando, va a hacer su trabajo, hace reír y viene, como cualquier persona que va a hacer su trabajo hace reír y viene. Entonces nunca tuve como ese de, ay, mijo, usted que es famoso. Afortunadamente no, él era muy discreto con eso. Siempre aconsejando, siempre con los pies sobre la tierra, siempre haciéndole sentir a uno que lo importante era la familia, los sentimientos, los valores. Eso a mí me marca más. Hay una anécdota con él muy bonita y era que la primera vez que él fue como a un camerino mío y yo estaba de Suso, pues Suso lo saludó como de Suso. Y él cuando iba y no le dijo papito, no le dijo nada, sino don Mario, y bueno. Y cuando él iba en el carro con mi mamá, le dijo a mi mamá que hombre, que muy raro, yo por qué fui tan raro con él, que no lo saludé. Entonces mi mamá le dijo, no, es que es Suso, no es Dani. Entonces yo tuve que llamarlo y decirle, no, es que Suso es así, Suso saluda a la otra gente y he tratado también de diferenciar ese. Me dijo, bueno, es su trabajo, eso está bien, mijo, pero muy bueno, me reí mucho con ese muchacho cuando actúa. Bueno, eso para mí es lo más importante. O sea, que mi abuelo dijera que yo hacía muy bien mi trabajo, eso para mí eso es un aplauso que me llena de orgullo. Dani, ¿cómo han vivido este libro en familia? ¿Cómo digamos, la familia se ha visto representada en ese libro, en todo lo que usted cuenta allí, en esa pérdida de ese abuelo que los marcó, digamos, tanto a ustedes? ¿Cómo ha sido también ese proceso de compartir este libro con su familia? Ha sido muy bonito, yo creo que ellos lo reciben bien, están muy expectantes, algunos ya leyeron algunas partes, otros les falta pues todo el libro. Mi mamá ya lleva mucha parte, le gustó, lo ha leído por partes porque para ella pues no es fácil, digamos, revivir como esos temas, pero ha sido como un homenaje bonito. Mi familia me ha dado todo el apoyo. Estoy muy contento con el apoyo de ellos porque finalmente es para ellos, ¿no? Es para mis primas, para mis tías, para mis tíos, para mi mamita que todavía está viva. El libro es para ellos. Es para que ellos sientan que le estamos haciendo un homenaje a nuestro papito. ¿Y no ha sido difícil volverse a asomar a ese dolor como familia? Ellos, digamos, para mí es complejo, pero ya es bonito porque se ha ido transformando en un recuerdo bonito. Ujú. Eh, Recordarlo de esa forma ha sido gratificante. Muchos, pues yo sé que lloran, pues si llora gente que no tiene nada que ver con el libro y lo conmueve y se ríe y tal y lo vive, para ellos también va a ser
me imagino que contundente. Ujú. Dani, pues muchas gracias por este espacio para conversar de este libro, para conversar de lo que representó para una familia normal, la pérdida de un ser querido por la pandemia. Yo creo que eso todavía no está suficientemente medido ni contado, el impacto que sigue teniendo la pérdida de tantas vidas durante este periodo, pues que todavía como que nos sigue sacudiendo y tratamos de seguir entendiendo. Entonces, muchas gracias por abrirnos este espacio. No, a ti, muchas gracias, a Semana. Espero que lean el libro. Es un libro, como les digo, para el duelo. No tiene que ser del COVID, para todos los que vieron el COVID. Es un homenaje a Ituango, a los campesinos de Ituango, a mi abuelo, a todas las personas que han perdido a alguien. Eh, y es eso, es una semblanza, un canto al dolor y a la impotencia. Muchas gracias. No, a ti, muchas gracias. Te cuidas Vale, mucho. Un Dani. abrazo. Chao. Adiós. Chao. Chao.